Están hermanos? Bendiciones a todos. Qué bueno verlos hoy y también el privilegio de que Dios me da para compartir su palabra el día de hoy. El mensaje de hoy se titula Llamados a la batalla espiritual. El texto central es Efesios 6 del 13 al 20 y la lectura complementaria es Éxodo 17 del 8 al 16, ¿ya? Del 8 al 16 nada más. Bien, vamos a comenzar y como una pequeña introducción vamos a ver que habíamos estado hablando cómo es la necesidad de la sujeción y la obediencia en el Señor, tanto de la esposa para con el esposo, la obediencia que deben de darle los hijos a los padres, ¿m? Y de los siervos a sus amos, porque también ellos están sujetos a Cristo. Y ahora pasamos al hecho de que Pablo nos dice hay una batalla que todo cristiano debe librar cada día. Y de estar sujetos a Dios, nos sigue hablando de este mismo tema, pero un poquito diferente. Ahora hay algo que debemos sujetar a nosotros, que son las piezas de la armadura del cristiano. ¿Ya? Las piezas son una armadura espiritual con la cual vamos a poder resistir en el día malo, en los problemas y las situaciones y poder estar firmes, es decir, salir airosos, ¿no? Bien, como una introducción también, nosotros recordamos, ¿no? Israel tuvo victoria a través de las grandes proezas del Señor. Y ellos iban a entrar a la tierra prometida, pero esta primera generación libró batallas, como es la conocida la batalla contra Amalek, que se ha leído, en donde el Señor pues hizo que pelearan como si fueran guerreros experimentados. ¿Mm? Y así después de Moisés incluso, los israelitas fueron grandes guerreros que vencieron en diversas campañas militares y tomaron la tierra prometida. Pero en lo que fallaban constantemente era en librar la batalla espiritual. No importa cuántas batallas físicas ganaran, basta que perdieran la batalla espiritual, todo lo demás estaba perdido. Incluso habiendo conquistado Canaán, tuvieron muchas dificultades. Es por eso que ahora nosotros como cristianos vamos a enfrentarnos a diversas situaciones, problemas económicos, problemas en la familia, problemas personales. Pero si no libramos la batalla espiritual que lidiamos contra, nos dice acá, las huestes de las tinieblas, contra Satanás, contra la carne, contra el mundo, cuando no nos ponemos, no nos vestimos de toda la armadura del Señor, no importa si yo ya pagué mi deuda económica, yo voy a vivir en fracaso. Por eso debemos de prestarle mucha atención a lo que Pablo les dice a los efesios. Comienza diciéndoles, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando Pablo les dice, por lo demás, hermanos míos, es que Pablo nuevamente está resumiendo todo lo que ha dicho anteriormente. ¿Por qué debes de tú vestirte de la armadura de Dios? ¿Por qué? Primero, porque desde que eres cristiano has pasado de ser un civil, alguien inapercibido por Satanás ni por el pecado, como un enemigo mortal, y desde ese momento te estás preparando y eres entrenado con las armas espirituales para que sepas cómo usarlas, para que libres la buena batalla todos los días de tu vida. Y recordar ese por lo demás, hermanos, que dice aquí, se está refiriendo a los capítulos anteriores, ¿no? Por ejemplo, es como si les dijera, hermano, en vista de que Dios te escogió, ponte la armadura, porque la preparó para ti. En el capítulo 2,
Hermano, en vista de que Dios te ha redimido y que eres un hijo de Dios, ponte la armadura. En el capítulo 3, en vista de que tú ya tienes una posición como parte de la familia de Dios, cuerpo de la iglesia, ¿no? Eres la iglesia de Cristo, ponte la armadura. El capítulo 4, debido a que necesitamos vivir de una manera diferente, como la nueva humanidad redimida por Dios, ponte la armadura. Capítulo 5, debido a que debo demostrar frutos visibles de humildad y de sujeción al Señor en cada aspecto de mi vida, debo de ponerme la armadura. Entonces, y en el capítulo 6 nos dice, la vida del cristiano es una vida en el campo de batalla. Por ello necesitas ponerte la armadura y fortalecerte en el Señor. Es lo que nos está diciendo en este breve comienzo. Y desde el versículo 14 al 17 nos mencionan las partes de la armadura del cristiano. Y comienza hablándonos acerca de ceñirnos con el cinturón de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es muy posible que se esté refiriendo a la verdad de la doctrina, de la enseñanza de Dios, como también esté refiriéndose a la verdad que es Dios mismo, ¿no? Que es Jesucristo. Entonces, ¿pero qué pasa si yo desconozco esta verdad o dudo de la palabra de Dios? Si yo no estoy bien cimentado en la verdad del Evangelio, yo voy a vivir una vida inestable, una vida que se va a tambalear, una vida que fácilmente pueda ser engañado por el diablo. Es por eso de que a medida que tú fortalezcas tu entendimiento en la palabra de Dios, tu mente, tu corazón y tu vida, en el trato con los demás, también será una vida íntegra. Cuando habla del cinturón de la verdad, es algo que se ceñía alrededor de la cintura, pero este cinturón también rodeaba el pecho, rodeaba todo el pecho, se ceñía todo cruzando, pues no, todo el pecho y ceñiéndose en la cintura. De tal manera que vemos que aunque el cuerpo necesita ceñirse fuertemente de este cinturón, es de vital importancia porque le daba estabilidad y mantenía junta también y segura todas las demás piezas de la armadura que llevaba puesta. Entonces, el cinturón era vital. Y tenemos muchas virtudes como cristianos, pero todas las demás se van a caer si no están fijadas fuertemente en Cristo. El Señor nos dice que seamos pacientes, que tengamos fe, que seamos amorosos, que seamos prudentes también, que seamos santos. Pero si yo no entiendo, ¿no?, la persona de Cristo, aquel que me redimió, su obra en la cruz, todo lo demás va a carecer de sentido. Ser paciente, ¿por qué? Ser santo, ¿por qué? No vengarme, no pagar mal si me han tratado mal, no debo de pagar mal, sino bien. ¿Pero por qué? Y todo eso gira en torno a la obra de Cristo, a su verdad. El apóstol Pablo quiere guardar a la iglesia de los falsos maestros y las doctrinas heréticas que constantemente se levantan para engañar a los que tienen la verdad. Es Satanás como león rugiente buscando pues a quien devorar, ¿no? Entonces, y hay una característica, ¿no? Siempre lo que hacen los falsos maestros para mover a los cristianos es que tratan de confundirlos, tratan de confundir esta verdad, tergiversar primero la verdad y después llamar al emocionalismo, llamar y hacer énfasis en tus obras. Por eso lo que muchas veces sacude al cristiano es uno que no conoce su Biblia, no la lee. Y es por eso que muchas veces nos confunden y tergiversan con otro tipo de enseñanza. Puede ser. También por el hecho de que te venden una bonita historia, ¿no?
¿Han escuchado esas enseñanzas que dicen, no? ¿Sufres ves la maldad de este mundo? Sí. ¿Quisieras vivir en un mundo donde los animales, donde vive el león y el cordero juntos, la serpiente, y no daña a los bebitos, a los niñitos, y vives feliz en el cielo con tu familia? ¿Quieres vivir esa vida? Sí. Mira, únete a nuestra organización. Entonces te han vendido, ¿no? Una idea de paraíso, pero conforme a tus expectativas. Bueno, parece semejante a la verdad, pero es falso, ¿no? Igual que los billetes falsos tratan de asemejarse al billete verdadero. Muchas de estas prácticas falsas principalmente mueven a aquellos que no tienen bien ceñida el cinturón de la verdad. ¿A quiénes? Primero a los crédulos, a los ingenuos. ¿Por qué? Porque ellos creen cualquier cosa, aceptan la verdad de Dios, entre comillas, pero también están creyendo y siguiendo otras verdades del mundo. Por lo cual esa verdad no se vuelve su fundamento, no se vuelve su seguro. Y caen. También a los niños y los inexpertos, ¿no? Cuando me refiero a los niños me refiero a las personas inexpertas. Aquellas personas que no han crecido en la fe, sino que no avanzan en su estado espiritual y se quedan como niños. A ellos también. Y a las personas que son inconstantes, es decir, constantemente están entre obedecer a Dios y obedecerse a sí mismos. Y están así, claudicando entre dos opiniones. Este tipo de personas son el blanco perfecto para las falsas enseñanzas. Ellos no tienen ceñida la verdad. Y como dice la palabra, son movidos por cualquier viento de doctrina. ¿Qué debemos hacer ante esto? ¿Cómo ceñirnos el cinturón de la verdad? Lo primero que debemos de hacer es tomar la palabra de Dios y hacerla la autoridad máxima de tu vida. Abraza esa verdad con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Que no haya otra verdad más en tu vida que no sea la palabra de Dios. Esa es la palabra más segura. Por eso decimos que la Biblia es la única regla de fe y práctica para todo creyente. Porque aunque incluso a las iglesias o a los hermanos que conozcamos nos lleguen a fallar, quizá en algún futuro, como tú estarás cimentado y sujeto en la verdad, no fallarás, pues. A lo largo de nuestra vida vamos a conocer a muchos hermanos que en algún momento caminaron con nosotros, pero llegó un momento en donde ellos se desviaron del rumbo correcto, porque se fueron siguiendo a los hombres, siguiendo sus propias razones y no a Cristo. Entonces, cuán importante es ceñirnos de la verdad para no desviarnos en pos de nuestro parecer. Tengamos mucho cuidado de las cosas que brillan, no todo lo que brilla es oro, dice, ¿no es cierto? Así también las falsas enseñanzas se distinguen porque te dicen que es un evangelio novedoso, es algo nuevo, es una nueva revelación, es una nueva palabra. Cuídate de esas cosas novedosas porque no hay nada nuevo. La Biblia ha sido siempre, desde el momento en que se terminó de escribir, es la misma y el mensaje de salvación sigue siendo el mismo. Mantente firme en esa verdad. Pasamos ahora a la coraza o el pectoral de la justicia, la segunda pieza de la armadura. ¿Y qué protege el pectoral o la coraza? Pues la parte central de nuestro cuerpo. Y está específicamente puesta para defender los órganos vitales, ¿no? Así como un soldado en la guerra. Te pueden lastimar el brazo, la pierna, pero si te lastiman el corazón, ¿no? Ya no hay más pelea, ya perdiste. Entonces, un ataque directo al corazón es letal. De igual manera, si nosotros descuidamos la coraza de la justicia, es decir, esta justificación,
estas obras de justicia que vienen de la fe en Cristo, nosotros vamos a perecer con toda seguridad. Y no lo digo por el hecho de que la salvación o uno sea justo por obras, sino porque uno es justificado por la fe, pero se evidencia con las obras de justicia, pues, ¿no? No hay cristiano verdadero que vive en pecado, pues. Un cristiano verdadero tiene que vivir en santidad. Esas son las evidencias. Y que hay un constante cambio en su vida para eso. Ahora, ¿cuán importante es la santidad, la justicia, la perseverancia en Cristo, el arrepentimiento continuo en nuestra vida? Esto nos ayuda mucho porque así como la coraza defiende el corazón, así también lo que hace la justicia de Dios es que defiende nuestra conciencia, como es el centro de nuestro ser, en qué está puesta nuestra vida, frente al peligro de la muerte, frente al peligro de las acechanzas, de las amenazas, de los miedos, las culpas, las inseguridades. Un golpe fatal en donde está puesto tu corazón y es fatal. Pero cuando tu corazón está puesto en algo fuerte, en algo inquebrantable que es Jesucristo, no hay nada que temer. Es por eso de que decimos que la salvación no se pierde. Pero cuando tú pones tu esperanza de salvación, la pones en tus méritos, en tu buena conducta, en tus buenas razones, en tu vida moral buena, de nada sirve, es un golpe fatal. El pecado destruye esas cosas con facilidad. Y nos dice también que el cinturón de la verdad y el pectoral están ligados, pues. Están ligados porque es justamente lo que rodea. Y es algo que asegura también la coraza firmemente hacia tu cuerpo. Es por eso de que tanto la verdad de Dios como la justicia de Dios son inseparables. Si tú dices que crees en la verdad de Cristo, pero no vives mostrando la justicia que viene de creer en Cristo, no, no hay compatibilidad, no hay algo correcto, ¿no? Tiene que ser la verdad que dices, es la justicia que reflejas. Por eso nos habla muy importante acerca de la justicia de Dios. Nos dice que nosotros somos salvos no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo, es decir, los méritos de Cristo. Por lo tanto, nuestra victoria está basada justamente en creer en los méritos de Cristo. Y el Hijo de Dios, que cada día va a avanzar en justicia, es porque cada día va a morir a su carne, va a morir a sus obras que dicen que tienen algo de justicia. Entonces, el rol del cristiano es que cada día debemos de morir al pecado, morir a la carne, aunque parezca que no hay tentación, aunque parezca que durante esta semana, no hay problemas, ¿no? Es una semana tranquila, no tengo problemas en la familia, ni de salud, ni del trabajo, aunque parezca la semana más tranquila de tu vida, no te confíes, no te quites ni aflojes el pectoral que llevas puesto como cristiano, porque sigues en el campo de batalla, no dejas de ser cristiano. Puedes tomarte vacaciones de tu trabajo, incluso de las labores de la iglesia, pueden tomarse sus vacaciones, pueden viajar, pero incluso en las vacaciones no dejan de ser cristianos. Es por eso que en ningún momento se saquen la armadura. Seguimos ahora con el calzado del apresto del Evangelio de la Paz, ¿no? El calzado, ¿no? Las sandalias del Evangelio, decimos mucho, ¿no? ¿Por qué? Y notemos esto, que cada calzado es ajustado de acuerdo al pie del soldado. Eso es algo muy interesante porque no todos calzamos lo mismo. ¿Mm? Sin embargo, este calzado es a la medida por el hecho de que cada persona va a transmitir el Evangelio de la Paz que sea personalizado en su vida. Es el mismo Evangelio, sí, pero tú tienes una misión personal que cumplir. Están diseñados especialmente porque los problemas que van a venir, las luchas que vas a pasar,
no son las mismas que pasa otra persona de fe, es decir, en el mismo nivel. Quizá vengan más fuertes para el pastor, quizá vengan más leves para los jóvenes, quizá un poquito más duras en la lucha para los cristianos adultos, y así, cada uno en el nivel. Pero lo que debemos de hacer es jamás quitarnos el calzado del apresto del Evangelio. Y nos habla de que es el calzado del apresto del Evangelio. ¿Por qué? Porque nos prepara para la voluntad de Dios y para enfrentar los sufrimientos en las pruebas. Miren, el calzado que tenemos nos ayuda en los diversos terrenos que nosotros vamos a andar. Puede ser terreno rocoso, pueden ser terrenos con vidrios, piedras y clavos donde vamos a pasar. Puede ser un terreno pantanoso, puede ser todo tipo de terrenos. Y el calzado del soldado debe estar hecho justamente para el campo de batalla en donde va a luchar. No debe ser un calzado que le juegue en contra, sino tiene que ser un calzado que le permita moverse rápidamente y con eficacia, ¿no? De igual manera, queridos hermanos, el Señor nos está preparando con el Evangelio para que tú puedas responder de manera correcta ante todo tipo de tribulaciones que vengan. Y eso es lo que está haciendo cada vez que tú te acercas a meditar en la palabra de Dios. Es el Evangelio de la paz, pero irónicamente lo que hace es que cuando este mensajero del Evangelio transmite la palabra de Dios, lo primero que va a causar es desagrado, amargura, divisiones, contiendas, riñas. ¿Por qué? Porque el primer mensaje del Evangelio es que Dios es tu enemigo, de que Dios está irado contra el pecador todos los días de su vida y de que mereces el infierno por tus pecados. Ese es el mensaje. De que no tienes salvación de ninguna manera, solamente hay un camino de salvación y ese es en Jesucristo. Por eso, primeramente, trae amargura, pero tras ella, tras aceptar ese mensaje sinceramente, lo que va a venir a tu vida es salvación y paz. Solo con amargura y resentimiento para aquellos que lo rechazan. No puede ser un evangelio de las buenas nuevas sin ser primero, ¿no?, de una mala noticia, ¿no? Por eso vemos claramente, el cristiano debe de prepararse cada día para las pruebas, pero no malentendamos las cosas. A pesar de los sufrimientos que vamos a tener que pasar, el consuelo de Dios y su paz que trasciende cualquier entendimiento, no es la misma emoción que podemos conseguir en esta vida, el consuelo de nuestros padres, el consuelo de familiares, el consuelo de los amigos o de las diversas distracciones de esta vida, no se comparan al verdadero consuelo que da Dios al corazón y a la mente. Es por eso de que Dios dice que ha preparado su paz para esas dificultades, para que tú puedas proveerte de ellas en esos momentos. ¿Cómo recibo esta paz? Con un corazón humilde, dice la palabra, ¿no? Yo respondo al quebrantado y contrito y humilde de corazón, dice la palabra, ¿no es cierto? ¿Quién recibe esta paz? Aquel cristiano que es obediente a la voluntad de Dios. También. Es por eso de que nosotros tenemos garantizado esto. Y cuando me refiero al cristiano obediente, no es solo al cristiano que se mantiene firme todos los días obediente a Dios, sino aquel que, a pesar de haberse desviado, es obediente a la voz de Dios y vuelve a Él y recibe consuelo. Es esto también. Pasamos ahora al siguiente, el escudo de la fe. Nos dice, sobre todo toma el escudo de la fe. Y es muy interesante porque de todas las demás armaduras, de piezas de la armadura que nos ha dicho, Dios describe claramente aquí, a través de su inspiración, para qué sirve el escudo de la fe. Te dice
¿no? El cinturón de la verdad, te dice la coraza de la justicia, pero no te dice para qué sirve. En cambio, cuando llega al escudo, te dice para que puedas apagar los dardos del maligno. Y es justamente eso, ¿no? Entonces, y este escudo, pues es un escudo que cubre completamente la figura del soldado. Esto es puesto como ejemplo de la armadura de los soldados romanos de aquel tiempo, que eran como grandes puertas, ¿no? Y es muy importante el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque dentro de todas las virtudes del cristiano, la más importante es la fe. Dice la palabra que sin fe es imposible que agrades a Dios. Es imposible de que Dios te vea como algo bueno. Nuestra fe puesta en Cristo nos hace agradables delante de Dios porque hemos confiado en Él. Veamos un ejemplo. Vemos el ejemplo en donde Pedro le dice al Señor, Señor, mira, yo voy a estar contigo, yo te voy a apoyar, yo daría incluso mi vida por ti, ¿no? Pedro tenía su cantidad de fe. Pero ¿qué pasa cuando otras cosas llegan, nuestras emociones y otras cosas llegan a opacar la fe que tenemos? ¿No? Nos ganan, ¿no? Esas otras cosas y dejamos de lado la fe, como le ocurrió a Pedro. Jesucristo le responde algo que es muy importante. Después de escuchar todas las palabras valientes y determinadas de Pedro en ese momento, Jesús le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Porque con esto le está diciendo Pedro, no importa, en el momento que venga la prueba, tu valentía no va a servir. Tu emoción, tu amor que me tienes no va a servir. ¿No? Tu espada que tú tienes no te va a servir. Lo único que te va a ayudar para que puedas retomar nuevamente después de esa vencida que te va a dar por causa de haber dejado la fe, es que yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Y fue justamente un golpe duro el que Pedro recibió después de negar a Cristo. Fue rotundo, tanto de que él se retiró a llorar amargamente, dice, y no fue sino hasta después de la resurrección que el Señor lo buscó. Y fue la fe que el Señor había dicho que rogaría, esa porción de fe que estaba destinada para Pedro, para que él pudiera retomar el camino de fe, si no, no lo hacía. Entonces, vemos cómo es que tenemos que tener mucho cuidado y cuidar mucho la fe que el Señor nos da. No bajar el escudo, es importante. Ahora, ¿qué es lo opuesto a la fe? La incredulidad, ¿no? Y no hay algo más terrible que la incredulidad. Si podíamos imaginarnos cualquier pecado abominable, no hay pecado que se compare a la incredulidad. ¿Por qué? Porque primeramente lo que hace la incredulidad es que te mantiene bajo condenación eterna. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es prácticamente eso, mantenerte en incredulidad. Es atribuirle las obras de Satanás al Señor por incredulidad, ¿no? Entonces, y es justamente, ese es un gran problema. El único que puede trasladarte de la incredulidad a la fe por gracia es Dios. Lo que hace los pecados y sobre todo la incredulidad es que es muy contagiosa. La incredulidad dividió al pueblo de Israel en el pasado, en el desierto del Sinaí. Los hizo rebelarse contra Dios, los incapacitó para poder pensar que el Señor que los había traído en todo ese camino nunca los dejaría y los ayudaría. Que las batallas que tuvieron y que fueron vencedores fue porque confiaron en Dios. Nos damos cuenta de las consecuencias de caer en la incredulidad. Nos dice acá también acerca de que cuán importante es la fe, pero la fe nos llama también a orar.
El apóstol Pablo más adelante en Efesios 6 nos dice, con toda oración y ruego, con acciones de gracias, oren por todos los santos, oren también por mí, dice la Escritura, para que cuando yo pueda dar el Evangelio, ¿no? Lo pueda dar como debo de darlo, no a mi manera, no como yo quiera, sino guiado por Dios. Eso es lo que pide el apóstol Pablo. Y es justamente esto, la fe nos va a ayudar en nuestra oración. Primero, a perseverar, porque la fe se distingue de que sin importar las cosas que estén pasando, la fe ve las cosas que Dios te ha prometido. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros oramos, generalmente, ¿por qué cosas oramos? Tenemos como cosas apremiantes el deseo de Dios por salvar a las personas que todavía no lo conocen. Oramos realmente con una fe buscando no solamente que nos vaya bien materialmente o que ayude a las personas que nos necesitan, sino también buscamos que por fe el Señor nos fortalezca. Si somos la única persona que está orando en nuestra casa, o si somos los únicos que ora por nuestra familia, o somos unos pocos, imagínense qué pasa si dejamos de orar. Si no hay nadie que ore por esa persona, ¿quién orará por esa persona? ¿Mm? La fe es algo que nos lleva no solamente a mejorar nuestra oración, sino también a vencer al mundo. No solamente nos da la victoria en la batalla, sino que te hace entender que la batalla que estás peleando es una batalla ganada. Una batalla en donde tú has sido puesto en la victoria de Cristo y vas a poder ganarla personalmente por estar en Él. David oraba constantemente, dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué no hace la fe si no es esperar la respuesta de Dios a sus promesas? Señor, si tú me has prometido esto, yo quiero creerlo de verdad. Yo no solamente quiero saberlo, quiero creerlo y quiero recibirlo. Y aquel que persevera, ¿no? Dice la palabra, aquel que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y es algo que Dios da con toda certeza a aquel que persevera. ¿Mm? Más que cualquier otra pieza de la armadura, es vital seguir sosteniendo el escudo de la fe, porque habla acerca de la fidelidad en Dios, no en la fidelidad en nuestras capacidades, sino en Dios quien mejora eficazmente nuestras capacidades. David en los momentos de mayor angustia dijo esto, en el día que temo yo en ti confío. Y David da testimonio de Dios diciendo que Dios lo libraba de sus enemigos. Hasta hizo un gran canto, ¿no? Que está en Crónicas y en los libros de Samuel, cómo es que el Señor le dio la liberación de todos sus enemigos, de Saúl y de todos. Dios le dio una salvación completa. Y esa era un canto de victoria, un canto de salvación. Y es el canto de salvación que podemos dar hoy al contemplar la cruz. Pasamos ahora al yelmo o el casco de la salvación. ¿Ya? Entonces, estamos viendo de que la armadura de Dios, la armadura que Dios da al cristiano, no es una armadura para la ofensiva, sino es una armadura defensiva. La palabra de Dios dice que la armadura se te es dada para que tú resistas, no para que vayas correteando al diablo o a los demonios o buscando dónde está Satanás para que te pongas a pelear con ellos. No, tranquilo nomás, ellos te buscan, ¿no? Es porque el Señor te lo dio para que resistas. Y es justamente, dice esto, para resistir al día malo, para resistir. Y es justamente que todas las demás piezas de la armadura son defensivas, ¿no? Solo una es ofensiva, la cual es la espada del espíritu que vamos a ver después. Este yelmo, hermanos, protege ¿qué? La cabeza, ¿no es cierto? La cabeza, una de las cosas vitales en una batalla, ¿no?
Y si bien es cierto, la armadura, como todas ellas, nos protegen, no nos hacen invulnerables al sufrimiento. Es por eso que con cada ataque, con cada golpe, nosotros tenemos que estar puesta la mente en qué, no en el sufrimiento que pasamos, sino en el hecho de lo que ya se nos ha garantizado. Y la salvación es una garantía que tú has recibido hoy. Dice que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Es algo que tú tienes ya. Y es algo que por el Espíritu Santo de Dios has recibido como una gran arra del Espíritu que dice. Eso dice Efesios también. Entonces tú tienes una garantía y tienes seguridad de la salvación. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer con el casco es no dejarte engañar. Tener plena certidumbre de las palabras de Cristo y sobre todo en la esperanza de la salvación. Porque el camino es largo. ¿Cuánto será nuestro camino? ¿60, 70 años? Y es una batalla que vas a tener que librar no a la ofensiva, sino a la defensiva. Es una guerra de resistencia. Por lo tanto, tú tienes que ser prudente en cada movimiento, en cada pensamiento, en cada decisión que tomes. No lo hagas a la ligera. Ten en cuenta de que hay un adversario que es espiritual. No es un adversario físico que se canse como tú, es un adversario espiritual. Entonces, tenemos el yelmo de la salvación. Hay muchos que dicen que es la esperanza de la salvación, pero entendamos que lo primero que hace este yelmo es defender nuestra alma, porque nuestra alma ha sido redimida, rescatada en Cristo Jesús. ¿Quién tiene potestad sobre nuestra vida, sobre nuestra muerte, si no es aquel que murió por nosotros? Es aquel que compró tu vida con su propia sangre. Y no solamente no es algo que nos protege y nos cuida, sino también que nos fortalece y nos alienta. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 49, versículo 23, conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que en mí esperan. El camino es difícil, por lo tanto no desmayes. ¿Qué debo de hacer cada día? Cada día meditar en la palabra y orar. Es como mi alimento diario. A través de mi tiempo con Dios diariamente nosotros podemos fortalecernos, tomar más confianza, ser más experimentados aún, aprender de las caídas que hemos tenido anteriormente. David dijo, ¿no? Esta era su oración también, Salmo 27, 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. David constantemente lo perseguían, soldados, ¿no? Para tomar su vida. Pero David respondía a esto, claro, David tenía miedo, pero él decía, Señor, aunque hay un ejército contra mí, como yo estoy haciendo tu voluntad, yo no temeré, no temerá mi corazón. Y es justamente el yelmo que lo mantiene firme, la conciencia de su salvación. Nos dice también la palabra de nuestro Dios de que si tenemos confianza en que somos salvos, es una salvación celestial, es decir, una salvación que no solamente va a estar guardada en esta vida, sino que se refiere a una vida eterna en los cielos. ¿Cuánto pasa el tiempo y cuánta gente piensa de que lo de Jesús y lo de Cristo, lo de su venida, es un cuento, ¿no? Que Israel contó, que se transmitió de manera oral y que pues es algo parte de su cultura y de su tradición, ¿no? Entonces, si solamente lo ven como una fábula, entonces la vida y su esperanza de vida no tendría sentido. Pero hay una prueba irrefutable, el hecho de que Cristo resucitó, el hecho de que Dios ha respondido a la salvación del hombre a través de que Cristo se levantó de los muertos, a través de que no solamente está en el cielo, sino es que está cuidando sobre nosotros, intercediendo sobre nuestras vidas. El yelmo nos ayuda a tener plena certeza
y seguridad de estas cosas. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está puesta en cualquier promesa, cualquier palabra o cualquier idea transmitida por familias o generaciones, sino está puesta en la persona misma de Cristo. Bien, y continuamos. Por último dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta arma, como hemos dicho, es la ofensiva, pero también es defensiva igualmente, porque sirve para atacar, pero también sirve para defenderse de los ataques del enemigo. Y nos dice el Salmo 17:4, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Entonces, nos cuidamos incluso de aquellos que no tienen esta espada del Espíritu. Esta espada, pues obviamente es la palabra de Dios y es de doble filo, es una espada letal. ¿Y qué pasa cuando alguien inexperto trata de blandir una espada? Pues, incluso puede autodañar, ¿verdad? Se inflige daño. Por eso es muy importante ser preparados primero y entrenados en un arma fuerte como es esta, la palabra de Dios. Primero entendiendo de que es un arma poderosa, entender de que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Por qué se llama la espada del Espíritu? Porque está justamente destinada a atacar lo espiritual. ¿Quién es lo espiritual? Satanás. Las obras espirituales, las mentiras, los engaños, las estratagemas del diablo. ¿Ya? Y también nos habla acerca de que incluso nos ayuda a discernir entre los espíritus, es decir, qué palabra ha dicho tal y qué palabra ha dicho el otro. ¿Qué me permite hacer? Compararlo. ¿Qué me permite hacer? Destruir todo argumento engañoso de Satanás. Porque recordemos, Satanás le gusta mucho tergiversar la verdad. Sus mentiras son mentiras elaboradas. Lo que trata siempre es alejarnos de la verdad de Dios. Es por eso que la palabra del Espíritu es la palabra inspirada por Dios. Si no creemos que la Biblia es inspirada por Dios, entonces no estamos creyendo realmente en Dios. Ahora, y si sabemos que es la espada del Espíritu y su intérprete es el mismo Espíritu de Dios, por eso necesitamos de Dios para poder entender su palabra. Es cierto que la Biblia tiene pasajes difíciles que a veces nos cuestan entender, pero en su mayoría es entendible. En su mayoría es entendible. Y es por eso que los evangelios son muy claros en cuanto a la salvación y en cuanto a lo que Cristo hizo por nosotros. La palabra de Dios es tan efectiva que dice que traspasa el alma, ¿no es cierto? Discierne, entra a lo profundo de nuestro ser. Entonces, ¿de qué manera yo puedo realmente usar correctamente la espada del Espíritu? Cada día, convertirme en una persona que escudriñe las Escrituras, como lo hacían los hermanos de Berea, ¿no? En la Biblia nos dice que ellos contrastaban constantemente la palabra de Dios. Entendamos, meditemos y escudriñamos las Escrituras. Ahora, hay algo muy importante, ¿no? Se ha tocado Éxodo 17, Israel libró la batalla contra los amalecitas, pero esta batalla era un poquito diferente, ¿no? No es solamente que Moisés dice al pueblo, vayan y luchen la batalla del Señor y ya. Dice que esto consistía en que mientras que el pueblo estaba luchando, Moisés subió el collado y tenía que estar con la vara y con los brazos arriba. Mientras que él se quedaba orando, intercediendo por el pueblo con los brazos arriba, manteniendo la vara, el pueblo ganaba la batalla, estaba avanzando y ganaba la batalla, pero cuando bajaban sus brazos por el cansancio, ¿no? Perdían, al contrario, ganaba el enemigo, estaban perdiendo. Entonces, qué peculiar batalla, ¿no? ¿Por qué? Porque primero nos enseña que la batalla justamente que libra el cristiano no es una batalla física, no solamente cuenta con tu mero esfuerzo en el Señor,
sino que también depende mucho de la oración. Por eso cada parte de la armadura te va a llamar a la palabra y a la oración siempre. ¿Mm? Y hay un trabajo de unidad que se puede ver aquí. Miren, unos peleaban, Moisés oraba, intercedía, y los demás hermanos, que era Aarón y Hur, asistían, o sea, daban el servicio sosteniendo los brazos de Moisés, porque ya Moisés no podía, hasta que la batalla terminara y ganaron, pues, ¿no? Entonces, cuán importante es trabajar en unidad dentro de la iglesia. Hay diversos roles, diversos dones, diversas participaciones, pero lo que nos va a garantizar la victoria es el trabajo en equipo también. ¿Mm? El Salmo 133 me viene a la mente siempre cuando dice esto: cuán bueno, cuán delicioso es habitar hermanos juntos en armonía. Y aunque esta batalla fue una batalla que realmente nos hace ver que no solamente es física, sino espiritual, vemos también después los resultados a futuro cuando los discípulos del Señor entienden que no solamente debes de ser un buen soldado, sino una persona de oración. ¿Se acuerdan de Oseas, hijo de Nun? ¿Qué nombre le pusieron? Josué, ¿no? Y Josué fue el discípulo de Moisés. Por lo tanto, y cuando Moisés muere en el desierto, con toda la primera generación, se levanta la segunda generación para entrar junto con Josué a la tierra de Canaán, están luchando contra las naciones de los amorreos, y dice Josué 10:12, Josué habla al Señor. Habla el Señor y le dice: Sol, no te ocultes, ¿no? Detente en la región de Gabaón, tú luna en el valle de Ajalón, y dice que no, el sol, la luna se detuvieron, el pueblo se vengó de sus enemigos. Entonces, cuán importante fue la oración, obviamente la fe, pero también la oración de este discípulo del Señor en ese momento tan decisivo para la victoria contra las 5 naciones amorreas eran, creo, ¿no? 5 naciones amorreas. Entonces, cuán importante, ¿no? Y nos decimos: uy, mire, el sol, la luna se pudo haber detenido. Otro dice que se tardó un poco en anochecer. Pero bueno, sin embargo, sea cual sea la situación, lo importante aquí es que él oró alineando la batalla a lo espiritual. Entonces, démonos cuenta cuán importante fue para Josué ver la victoria que tuvo primero su maestro Moisés. Y después de Josué, ahora somos nosotros los que, aunque no esperamos que se oculte el sol o la luna, porque el contexto y la situación es diferente y no lo amerita, nuestra batalla es espiritual, nos dice. Entonces, hay mucha razón por la cual seguir orando. La palabra nos dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Recuerden que aunque la armadura es fuerte, las piezas de la armadura son valiosas, que debemos de usarlas y conocerlas, la fuerza que de ellas tienes vienen del Señor. O sea, no es la armadura en sí, es lo que te fortaleces, es en el Señor. Por eso es importante tu relación con Dios para librar la batalla. Porque incluso Josué en el campamento, ellos fueron a luchar, pero basta que desobedecieron, basta que uno pecó, toditos vinieron derrotados. Josué llorando le decía: Señor, ¿por qué? Porque desobedecieron mi pacto. Entonces, hay que entender muy bien, debemos fortalecernos en el Señor para no ceder ante el pecado. Y nos dice aquí, primero, de que si estamos pasando estas situaciones, debemos de recordar quién es el Señor que nos envía a la batalla. Dios, cuando Abraham vence en la batalla de los reyes, y él vuelve victorioso, Dios le habla y le dice, y se presenta ante él como el Dios Todopoderoso. Entonces, hay un Señor de quien viene todo el poder. La palabra de Dios también nos dice que vamos a poder de alguna manera tener quizá pensamientos que nos hagan tambalear, pero nuestro corazón debe estar puesta en su verdad. Apocalipsis 3:10 dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Y si el Señor te dice que te va a guardar en el futuro es porque también lo está haciendo ahora. Bien, termino diciendo este versículo, Romanos 6:14 dice, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Luchemos la batalla espiritual en la defensiva, con las armas dadas por Dios, y es una batalla en la gracia de Cristo, y por eso es que está asegurada la victoria. Vamos a orar. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por enseñarnos esta última parte del libro de los Efesios que nos habla acerca de la armadura del Señor. Gracias porque cada día debemos de vestirnos de esta armadura, no olvidarnos que estamos en territorio hostil, en medio de un mundo pecaminoso y que debemos de cuidar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, nuestra seguridad en tu verdad, de cada día depender de tu palabra, ser diligente en su lectura, meditar en ella día y de noche, aprender a blandir esa espada para dar una correcta batalla. Oramos dándote gracias, Señor, por tu gran amor, por todo lo que has provisto para nuestra victoria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.